¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Aquí estamos en la tercera edición de EDTV, analizando un poco el impacto de las definiciones de los últimos días, viendo qué va a pasar en el Congreso de la Nación, si va a haber o no posibilidades de que se reúnan los diputados y diputadas de la Nación. Había expectativa para que algunas comisiones empiecen a configurar su agenda, pero no estaría sucediendo. De hecho, la actividad del juicio político se pasó toda para ya el inicio del mes de julio, así que esta semana próxima tampoco se ve que haya mucha actividad, y esta que está terminando el mes de junio tampoco habrá comisión de juicio político. Lo que se espera es que se presente, que dé alguna señal, que diga algo el juez Maqueda, ya que fue invitado cortésmente a presentar sus perspectivas, su mirada, sus opiniones sobre todo lo que se ha volcado en 6 de los encuentros del juicio político. De eso vamos a hablar en detalle con un entrevistado en el día de hoy, con el diputado Ricardo Herrera, que es secretario justamente de esa comisión, pero también con nuestra compañera Gaby Vulcano, que nos va a dar detalles de todo lo que viene pasando con el juicio político, para que no nos olvidemos justamente y vayamos sintetizando, porque lo que se viene ahora es algo importantísimo vinculado con la coparticipación y la discusión aquí con la Ciudad de Buenos Aires. Pero también vamos a ir repasando otros proyectos que van ingresando en la Cámara y viendo cómo se van configurando y qué campañas empiezan a hacer los candidatos y las candidatas, porque el 13 de agosto está a la vuelta de la esquina. Más rápido que tarde vamos a estar ya votando todos y todas en las PASO para elegir presidente, presidenta de la Nación. Así que saludo aquí a mis colegas. También les voy a contar sobre el Día Internacional de las Pymes. Yo les preparé un informe sobre género y pymes, pero ahora voy a saludar a Claudio Mardones. ¿Cómo anda? Amanda Alma, muy buenas tardes. ¿Todo tranquilo? Digamos que no, muy interesante todo lo que está pasando. La última vez que te vi, era otro país, era otro escenario. Había otros candidatos. Exactamente, habían otros candidatos. Habíamos dicho, bueno, esperemos a ver qué pasa, cómo respira esto. Novedades. Efectivamente, Totalmente. todo eso vamos a ir viendo. En definitiva, cómo se va configurando todo el proceso aquí en la Cámara de Diputados, porque muchos candidatos de las listas van a renovar sus bancas, algunos de ellos, y otros también analicemos quiénes son los nuevos que se integran. Gaby Vulcano, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amanda? Todo bien. No te vi el viernes porque yo no estaba, pero qué día, ¿eh? Sí, justo el viernes nos tocó anunciar aquí, cuando ya estaba terminando el programa, que finalmente el candidato a presidente, el candidato de la lista de unidad, yo digo lista de unidad medias porque finalmente se van a llevar adelante las PASO, porque va a haber otro candidato, Juan Grabois, que va a competir con Sergio Massa, el candidato que, finalmente acordaron desde las 3 principales patas de la coalición gobernante, así que bueno. Sí, una novedad, ¿no? De último momento. Sí, una novedad, porque hasta el momento sonaba que el candidato iba a ser Guado de Pedro. Ahí igualmente había algunos indicios de que eso no estaba muy en firme por la disconformidad de distintos sectores. Y también, bueno, lo que es importante tal vez para nosotros, teniendo en cuenta que estamos aquí en el Congreso, tiene que ver con las listas a diputados y a senadores, que bueno, ahí hay algunos, como decías vos, que van a renovar, otros que son nombres nuevos, algunos del kirchnerismo, te diría que muchos, en su gran mayoría. Sí, la composición de la lista sí, son más de la línea de Riñón, de Cristina. Sí, de Cristina Kirchner, también de la Cámpora, y un poquito menos del Frente Renovador y muy poquitos del albertismo, que están incluso siendo bastante cuestionados. Hablamos de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el canciller Santiago Cafiero, que son resistidos dentro de el kirchnerismo. Pero bueno, están como candidatos. Después vamos a repasar detalles de las listas, las de Juntos por el Cambio, a ver qué esperar, a las elecciones de las PASO, para ver cómo se terminan configurando, quién se impone, cuál es la proporcionalidad para integrar la lista final, y ahí se armará el panorama un poco más claro de aquí de la Cámara de Diputados, porque recuerden que se renueva la mitad del recinto. Quien habló de las elecciones fue el diputado Hugo Yasky, que además es referente del sector de los trabajadores y las trabajadoras, porque preside durante mucho tiempo la Central de Trabajadores Argentinos. Estamos en vísperas de una elección donde más que dos fuerzas políticas
la de la Unión por la Patria y la de la oposición. Hay que ver cuál de los candidatos finalmente es el que se impone. Pero más que dos fuerzas políticas hay en disputa dos modelos, ¿no? Creo que hay un sector muy fuerte del neoliberalismo que tiene raíces profundas en grupos poderosos, sobre todo el sector financiero y en algunos grupos extranjeros, que tiene un modelo que es represión y ajuste para la Argentina. El hecho de que hayan salido todos, sin diferencias de matices, a apoyar lo que ha hecho Gerardo Morales en Jujuy la semana pasada, una represión desmesurada, violenta, descontrolada, vejatoria, porque arrasó con niños, jóvenes, mujeres de los pueblos originarios, los docentes. El hecho de que todos hayan festejado y apoyado esa represión y la quieran convertir en un spot de campaña muestra claramente que, bueno, hay dos modelos en pugna en la Argentina. El nuestro, con todas las cuentas pendientes que tenemos en términos de distribución de riqueza, se basa en el respeto a los derechos adquiridos, en el respeto a los derechos humanos, y el de una oposición que, bueno, entiende que la única salida de la crisis pasa por apretar, ajustar a los que menos tienen y reprimir. Y creo que en ese sentido hay como una bisagra por delante. De acuerdo a cuál sea el camino, será la Argentina que tengamos. Creo que la resolución fue la más positiva para nosotros. En definitiva, tener una sola lista. Porque ir a una interna como aparentemente íbamos a ir, por más que de esa interna pudiera surgir el candidato con el que uno tiene más afinidad, por historia, por convicciones, como es Guado de Pedro, nos hubiese puesto en una situación vulnerable, frágil. Creo que no era el mejor camino para asegurar fortaleza y la consistencia que tiene que tener una propuesta. Por eso entiendo que es muy bueno que hayamos podido llegar a una lista de unidad. Con respecto a Sergio Massa, lo que vos decís es cierto. Nosotros hemos tenido, en la época en que yo empecé mi integración a la Cámara, me refiero a la época de Unidad Ciudadana, estábamos en posiciones muy distantes. Pero también es cierto que la integración del Frente de Todos permitió incorporar a Sergio Massa como uno de los aliados importantes. De hecho, el segundo en importancia en la fuerza. El primero, el kirchnerismo, el segundo, el Frente Renovador. Y Sergio tuvo un papel destacado en la Cámara de Diputados, tuvo después que asumir el hierro caliente del Ministerio de Economía, y hemos logrado construir en esta sociedad que ya tiene 4 años del Frente de Todos, hemos logrado transitar un camino juntos, y eso le ha dado consistencia y ha modificado una situación que empezó siendo distante y que hoy tenemos la posibilidad de integrarnos. Lo mismo te diría de Rossi. Rossi es un compañero que ha tenido un papel destacado en muchos momentos, como miembro del gobierno de Cristina en la 125, después como jefe de la Cámara en un momento en el que fuimos oposición y que Sergio fue protagonista de grandes debates en ese momento. Bueno, justamente la reflexión del diputado Hugo Yasky, y ahora le damos la bienvenida aquí en nuestros estudios al diputado Ricardo Herrera de la provincia de La Rioja, del Frente de Todos, por ahora del bloque de oficialista. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo Todo estás? muy bien. Acá siguiendo el minuto a minuto de todo lo que pasó este fin de semana, estábamos conversando. Interesante, impactante también las definiciones y el rol, bueno, que jugó tu gobernador, ¿no? Como uno de los
importantes también voceros de la posición del sector que representa a los gobernadores también dentro de este armado político que es el oficialismo. Bueno, los gobernadores vienen teniendo un rol importante, lo han tenido durante todo este tiempo con la Liga de los Gobernadores del Norte Grande. Después han tenido un papel preponderante en el presupuesto nacional. Vienen teniendo un cierto protagonismo. Recién escuchaba, antes cuando empezaba en la editorial, estas tres patas, ¿no? Cristina, Alberto, Sergio. Yo creo que también hay una cuarta pata que se ha agregado de un tiempo a esta parte, que es el rol de los gobernadores. Y creo que en esto, de todo lo que ha sucedido, he visto en este cómo se produjo el desenlace, la importancia o el rol que tuvieron en esta fórmula. Me parece que también muestra a las claras de que hay un protagonismo interesante, importante, que han sido escuchados, que bueno, también un poco contempla ese espíritu federal, esa bandera que han levantado durante tanto tiempo los gobernadores, que hoy también se ve reflejada porque era un pedido concreto de la unidad, ¿no? Es decir, evitar las PASO, vamos a la unidad, pongamos un candidato, que tengamos un candidato que nos represente a todos, que sea competitivo. Bueno, creo que esto es lo que hay, ¿no? Eso como una respuesta en definitiva en eso que decís a la centralidad que tiene Buenos Aires en la política actual, digamos, en términos de los referentes, de quiénes son los que se van a candidatear para las PASO. La gran mayoría son bonaerenses. Sí, pero en ese sentido, mire, tanto Sergio, Guado, Daniel, Scioli han tenido durante estos años una mirada federal con los gobernadores en mayor o menor medida. Uno es el ministro del Interior, ha sido el embajador Scioli, nos ha abierto en lo personal, en lo particular, en la provincia de La Rioja, estamos exportando hacia Brasil, un mercado que nos parecía tan lejano. Hoy nosotros tenemos con nuevos productos, como es el ajo, como es el aceite de oliva. Bueno, nos ha abierto unas puertas importantes, una ventana de oportunidades en Brasil. Y Sergio, la verdad que siempre ha tenido un trato con la provincia de La Rioja, un trato cercano, siempre ha escuchado nuestro reclamo, que es un reclamo histórico. No lo voy a volver a repetir porque muchas veces hace el punto de coparticipación. Sergio, en su rol como presidente de la Cámara de Diputados, siempre ha escuchado a la provincia, siempre ha escuchado a los diputados de la provincia de La Rioja y siempre ha escuchado a cada una de las demandas, y creo que en el último presupuesto marca esa escucha, ese proceso de escucha donde están contempladas la mayor cantidad de obra pública en cada una de las provincias. Bueno, eso refleja que había una mirada en contraposición a lo que hoy tenemos al frente, que es en gran medida. Nosotros estamos sustanciando un proceso de juicio político en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Juicio Político. Estamos sustanciando un proceso de juicio político. Uno de los temas es la coparticipación. Diputado, ¿y en qué medida siente que los gobernadores se transformaron en esta cuarta pata, como usted bien menciona, dentro de la coalición gobernante, por la fragmentación que hay dentro del oficialismo? Porque en otras oportunidades generalmente los gobernadores se encolumnaban detrás de un dirigente o una dirigente peronista y no aparecían como algo aparte, sino que eran parte de ese armado, estaban detrás de quien lideraba el peronismo. Mire, haciendo un poco de historia, yo traspolo esta situación al año 2001, donde los gobernadores también tuvieron, cuando había cierta,
el país necesitaba ser reforzado en su conducción, los gobernadores aparecieron como una pata importante. Hoy, en este momento donde hay una coalición gobernante, no podemos soslayar de que tanto la vicepresidenta de la Nación, el presidente de la Nación, el compañero Sergio Massa, tenían visiones distintas dentro de una coalición, y también los gobernadores expresaban una visión distinta también. Me parece que en eso, y eso es también, yo lo veo, también hay una generosidad en de poderles permitir eso, no tan vertical, esa conducción, sino más bien una conducción horizontal que se fue cimentando con el paso del tiempo, y hoy los gobernadores, producto de sus resultados electorales, producto también de sus demandas históricas, han ido sentándose a una mesa de discusión que ha concluido con esto, ¿no? Con una charla consensuada, o por lo menos una fórmula de consenso entre las principales fuerzas que forman el Unión por la Patria, ¿no? Me parece. Yo creo que veo ese protagonismo de los gobernadores en base a eso, a resultados electorales, a administraciones en sus provincias, una cierta ascendencia en el poder central. Bueno, esto me parece que... Y una unión también, una unidad de concepción respecto de temas importantes, ¿no? Energía, las cuestiones que tienen que ver con las demandas históricas de cada una de esas provincias. Me parece que en eso se han unido y han sido escuchados. Así que yo la verdad que es una fórmula que nos representa, y me parece que en esto hay un rol preponderante de inclusive de estas tres patas más la pata de los gobernadores. Diputado, bueno, antes venimos de un fin de semana no solamente cruzado por el cierre de precandidatura, sino por las elecciones en Córdoba y en Formosa, ¿no? El escenario de las elecciones cordobesas mostró una foto inesperada. Ganó Martín Yarlora, ganó por poquito, 3 puntos de diferencia sobre Luis Juez. Casi no hablan los gobernadores sobre las elecciones en Córdoba, salvo Quintela, que el gobernador riojano, bueno, en su momento dijo, bueno, hay que tener presente a Schiaretti, no hay que estar lejos de Schiaretti, llamó mucho la atención, y ahora, hoy, ha planteado el tema de, bueno, no soslayar el rol de Martín Yarlora, y que considera de que hay márgenes para poder acercarse, o sea, para que haya un acercamiento de ese panperonismo con Martín Yarlora. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Ve que hay posibilidades de que se pueda abrir alguna instancia? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque a partir del resultado en Córdoba, algunos dicen, bueno, hay un cambio que tiene que ver con un giro del schiarettismo y con otro momento. ¿Qué están viendo ustedes, teniendo en cuenta que están ahí cerquita? Bueno, el gobernador Schiaretti va a ser candidato a presidente de la Nación. Habrá que esperar el resultado de las primarias. Y a partir de ahí se abrirá una ventana de oportunidades que obviamente yo coincido con el gobernador Quintela. Coincido no solamente con la provincia, con la mirada que tiene sobre la provincia de Córdoba, sino con todo este peronismo que se ha ido a veces renegando de la conducción, a veces renegando de algunos otros aspectos en los cuales no se ha sentido contenido, no se ha sentido abrazado por el movimiento, y me parece que tenemos que hacer el esfuerzo, no nos sobra nada, y tenemos que hacer el esfuerzo de salir a buscar a esos compañeros que se fueron, y que tal vez, usted sabe, el peronismo es conversar, es hablar, es ponernos de acuerdo, tenemos muchos más puntos en común que nos pueden unir, y me parece que tenemos que hacer ese ejercicio, tenemos que salir a buscar a todos los compañeros. Hoy lo hablaba con el presidente de Bloque, con Germán Martínez, y también con el gobernador. Me parece que tenemos que hacer un esfuerzo con el gobernador Quintela. Me parece que tenemos que hacer un esfuerzo de salir a buscar todos esos compañeros y compañeras que quieren estar y que no los han buscado, que no los han hablado, que se han ido alejando. Me parece que es nuestra tarea. ¿A quién se refiere, por ejemplo? Porque recién acá Mardones le mencionaba el caso de Yarlora, pero
¿A quiénes más? ¿Quiénes podrían ser esos dirigentes peronistas que hoy no están dentro del oficialismo y con los que se tendría que tender puentes? Mire, muchos dirigentes, inclusive en nuestra provincia. En nuestra provincia tenemos muchos dirigentes que por determinadas circunstancias que hoy están abrazados, hoy están formando parte de Javier Milei, otros están de la lista de Javier Milei, otros están formando parte de la lista de candidatos a diputados de Juntos por el Cambio, otros están formando parte de la lista de Schiaretti como candidato a presidente, me parece, que son justicialistas y que se han ido renegando por ahí de la conducción de la misma provincia de La Rioja. Me parece que, o de otras conducciones, ¿Y no cómo de la se los conducción. convoca entonces? A Bueno, partir de la habrá dicotomía... que seguir trabajando, esperaremos qué sucede, veremos qué sucede en las PASO. Y bueno, obviamente que hay mucho peronismo federal que no está convocado, que no ha sido convocado, mucho peronismo del conurbano bonaerense, mucho peronismo de la provincia de Buenos Aires, que no se siente identificado y que tal vez está esperando un llamado de esta nueva conformación. Y bueno, me parece que ahí es donde nosotros tenemos que ir a buscar compañeras y compañeros. ¿Usted cree que algún sector del peronismo se sintió expulsado en los últimos años porque quienes estaban conduciendo el peronismo eran puntualmente la vicepresidenta Cristina Kirchner, que estaba muy asociado al kirchnerismo? Mire, no lo puedo centrar sobre un determinado factor, no, al contrario, no voy a dar nombres propios ni no tiene nada que ver, pero sí, es muy raro, hay políticas que pueden, hay muchas, sí, y hay muchas expresiones dentro del justicialismo, pero bueno, me parece que esto no es un proceso que empieza y termina con Cristina, que empieza y termina con Néstor. Mire, yo lo puedo situar mucho más atrás también, y que ha empezado con la migración de muchos dirigentes hacia otras nuevas fuerzas políticas. De hecho, el candidato a presidente de la Nación de Juntos por el Cambio, los dos candidatos a presidente alguna vez han pasado por las filas del justicialismo. Entonces, no me pregunte si es justamente, no sé si es el kirchnerismo o el que ha sido la causa de su ida, pero me parece que nosotros tenemos que hacer un ejercicio aún mayor que el que hicimos en el 2019, cuando Cristina eligió a Alberto Fernández, cuando la vicepresidenta elige a Alberto Fernández. Me parece que ahora también tenemos que hacer este ejercicio de buscar a muchos compañeros y compañeras en todo el país. Y con el tema del voto en blanco, el desencanto por la perspectiva de futuro que hay en este contexto donde la economía es muy compleja, donde es muy difícil la situación también, ¿cuál pensás vos que son los ejes de campaña para convocar a toda esa masa de argentinos que por ahí no voten en agosto, que vayan a octubre? Tienen que ir a agosto, tenemos que conseguir que muchos argentinos y argentinas acepten nuestra propuesta, crean en nuestra propuesta. Hoy lo planteaba, ayer creo que lo planteaba en Loma de Zamora, Sergio, ¿no? El desarrollo, la inclusión, tienen que seguir siendo ejes de nuestro programa de gobierno, ¿no? Cuando estos motores se ponen en marcha, el desarrollo, me parece que se genera un círculo virtuoso. Bueno, me parece que ese tiene que ser nuestro eje de trabajo. Otro de los ejes tiene que ser la inclusión. La inclusión no la podemos y tiene que tener un sentido, tiene que tener un norte de para qué incluimos. Incluimos para desarrollarnos, incluimos para multiplicar. Bueno, esta me parece que tienen que ser, nosotros en el norte argentino, la minería, el desarrollo minero, tiene que ser uno de los pilares, las energías limpias, las energías renovables. Nosotros estuvimos hace muy poco tiempo en China. El interés que tiene esa república con las energías renovables, las ganas de invertir en nuestro país, nos piden
una cosa, reglas claras para poder invertir. Sergio ha estado también en los mismos días que estuvimos nosotros con una misión de La Rioja, del CFI también, hablando, y esto, garantizarles reglas claras para que puedan venir a invertir, para que puedan invertir en nuestro país, para que nuestro país pueda, la verdad, generar las condiciones para que nuestra gente viva mejor. Me parece que es por ahí el peronismo, de eso se trata, ¿no? De encontrarle la vuelta y de sacar adelante. Y creo que en estos tiempos es la mejor opción, me parece, ¿no? Diputado, mucho se ha hablado de definir un programa, ¿no? Un programa, por una parte un programa económico y por otra parte un programa de gobierno. Algunos consideran que el programa es una forma de una garantía para preservar la coalición, ¿no? La coalición oficialista. ¿Cuándo va a ser ese momento del programa? ¿Cuándo piensa usted que va a suceder? Porque los tiempos ya están corriendo, como usted bien dice, tenemos agosto encima en 2 parpadeos, y va a llegar ese momento, queda la pelota en la cancha de Massa, eso va a ser una definición que va a tomar la vicepresidenta. ¿Qué están viendo ustedes? Y eso ya, la verdad que excede a mi análisis. Pero hay una demanda, ¿no? Se lo pregunto porque hay una demanda, claramente. Que serán los equipos de campaña y serán las personas que están al frente, de quienes establecerán y quienes manejarán los tiempos de la campaña. Por lo pronto, nosotros nos vamos a preparar para poder trabajar en nuestros territorios y para poder ofrecerle al movimiento, a Unidos por la Patria, a Unión por la Patria, el mejor triunfo en nuestros territorios. Ahora, en ese sentido, teniendo en cuenta la importancia de la intervención en los territorios, ¿consideran que es necesario contar con una definición programática para transitar las elecciones? Siempre es importante tener un norte y tener, por sobre todas las cosas, una unidad de concepción, como dirían, volviendo a la doctrina, ¿no? Una unidad de concepción para tener una unidad de acción, ¿no? Es decir, ir para tener un norte. Y en esto, obviamente, con un programa es importante, pero no dejemos de lado el poder territorial de cada uno de los gobernadores que vienen con una inercia también, acaban de salir en sus propias elecciones. También tenemos aceitado toda esa maquinaria, que es muy importante a la hora de este parpadeo que es agosto. Y preguntarte si un candidato único, una lista única, aunque hay 2 listas, en definitiva, finalmente también en Unir por la Patria, le facilitaba en cierto sentido, le era un poco más fácil en algún sentido para los gobernadores la discusión política en los territorios. Digo, ¿es más fácil militar una lista que militar 2? ¿Cómo es ahí? Y para todos, ¿no? Para los gobernadores, por sobre todas las cosas. Recién lo decía. Nosotros hemos tenido un muy buen trabajo, una muy buena vinculación con el ministro del Interior. Hemos tenido una muy buena vinculación con el embajador de Brasil. Y tenemos una muy buena relación con el ministro de Economía. Difícil se iba a tornar volver a tener que decirle que no o tener que dividir las aguas en nuestros departamentos, ¿no? Porque eso en nuestra provincia, porque además eso se traslada a esas grietas que existen en nuestros departamentos o en nuestras provincias con la militancia, con la dirigencia. Era todo un proceso. Eso no sucede con la figura de Juan Grabois, claramente. Bueno, la verdad que nosotros en nuestra provincia, la gravitación es mucho menor, ¿no? Como la de Grabois, como en provincias como en Buenos Aires. Desconozco cómo es la dinámica acá en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de La Rioja, estas 3 figuras eran las que acaparaban por ahí cierta atención y están midiendo, miden bien. Bueno, había que armar, o íbamos a tener que armar o dividir también nuestros hombres y mujeres, nuestros mejores hombres y mujeres, en virtud de una interna. Bueno. Y, diputado, ¿ahí cree que puede traerle algún inconveniente a la lista que va a encabezar Sergio Massa cuando se trate de interpelar a los sectores populares
teniendo en cuenta que Grabois representa a esos sectores populares, representa la economía informal, que puede haber ahí una dificultad en cuanto al discurso que se va a llevar adelante justamente para poder atraer a ese electorado? Bueno, ayer justamente el ministro Massa tuvo palabras llevando tranquilidad, llevando certeza de que es una herramienta para incluir. Es una herramienta definitiva, ¿no? No va a ser la política de Estado o no va a ser la política del gobierno de Sergio Massa multiplicar los programas sociales. Vamos a tratar de que esos programas sociales den un salto cualitativo. Me imagino yo, la verdad que no soy el exégeta de los equipos económicos, pero me parece que es un reclamo que se viene pidiendo, es algo que se viene escuchando y lejos estamos de tomar una solución simplificada que es darle de baja, ¿no? O mirar para el costado. Lejos estamos como política, lejos estamos como doctrina, lejos estamos como programa de gobierno de tener esa mirada respecto de este puntual caso que es el programa social, ¿no? De hecho, se han presentado varios proyectos acá en la Cámara para, por ejemplo, la ley de envases que ha impulsado la diputada Natalia Saracho, que está dentro de la lista de la provincia de Buenos Aires, en un lugar muy expectante, entre Octavo, los 10 primeros 8. lugares, sí, 8, 7, algún lugar de esos. Ocupa, así que también es interesante. Bueno, ahora sí, contanos de juicio político, todo lo que sepa. ¿Viene Maqueda, no viene Maqueta? Todo esto era para ablandarte antes. Y ahora que vemos todos los chismes de juicio político, sos secretario ahí. Ahora justamente tenemos este tema del cierre de lista y de las... se ha pasado para el día 6 de julio la próxima reunión, en donde está citado, conforme al reglamento de la Cámara de Diputados, el juez de la Corte Suprema, el doctor Maqueda, para que haga su descargo, ¿no? Cumpliendo con sus pasos, con estos pasos procesales que exige el reglamento. Tiene la facultad de venir o no, de contestar, de venir o de contestar por escrito o no hacerlo, porque tiene el derecho de defensa garantizado y si no hace uso de ese derecho acá, seguramente si esto prospera y sigue su curso legal, lo hará en la Cámara de Senadores de la Nación. Por lo tanto, está citado para el día 6 y de ahí daremos comienzo a otra de las hipótesis de trabajo, que es el tema de coparticipación. Vamos a esperar. También tenemos allí a muchos gobernadores, secretarios de Hacienda, ministros de Hacienda, el mismísimo ministro del Interior, que tienen algo para decir, porque este juicio que se inicia, ¿no? Y que tiene a la coparticipación, uno de los puntos fue eso, ¿no? Y lo decía Eduardo Valdés, uno de los actores principales de esto, que fueron los gobernadores, no fueron escuchados por la Corte Suprema al momento de emitir o de sacar este dictamen, no dictamen, sino en una medida cautelar que a todas luces perjudica a las provincias argentinas. ¿Está confirmada la asistencia de los gobernadores y del ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, ya? Bueno, mire, en principio sí. En principio hay algunos gobernadores, en el caso del mío, por ejemplo, que quiere venir a explicar y quiere venir a explicar el daño que se produce a la provincia, el hecho de esta medida cautelar que evita que parte de estos recursos vayan a la provincia de La Rioja, entre otras provincias, ¿no? Usted sabe que la provincia de La Rioja es una provincia que necesita imperiosamente de los recursos del Estado. Hemos particularmente ensañado con el tema de la coparticipación. Sí, Estos 40 años a nosotros nos democracia. afecta muchísimo. A nosotros nos afecta muchísimo y la verdad que un centímetro que nos movamos de ese lugar para La Rioja es una suma importante. Es importante. Por lo tanto, obviamente, estamos en alerta con este tema, ¿no? Si viene una medida cautelar, no se ha resuelto del fondo, pero el hecho de tenerla que cumplir afecta a la transferencia de fondos.
Eso le iba a decir, que todavía no se conoce el tema de fondo al respecto, pero con respecto a las líneas de trabajo, porque hay dos aspectos. Por una parte, la discusión con respecto a la distribución de la coparticipación, esta cautelar, la discusión que implicó, y por otra parte lo que desató esta discusión, que tiene que ver con la forma en la que se hizo esta cautelar y que tiene que ver con la información que surge del presunto hackeo del celular del entonces ministro de Justicia, Marcelo D'Alessandro. Bueno, todo esto en un momento en donde además, digamos, esa investigación continúa, empieza a tener detenidos, o sea, parece que vienen dos líneas de trabajo. ¿Cómo se preparan para eso y qué va a pasar con esta información vinculada al hackeo? Creo que eso fue en gran medida lo que despierta y lo que motiva a este juicio político, ¿no? Esta connivencia entre el poder político y algunos integrantes de la Corte Suprema, el poder político de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algunos integrantes y los miembros de la Corte Suprema. Mire, si todo esto que se dice no hubiera nada, yo no le encuentro razón de ser a la renuncia del secretario de Seguridad, Marcelo D'Alessandro. No habría por qué. Un hombre en el cual el jefe de gobierno se ha encargado en cuanto medio de decir que es uno de los mejores funcionarios que él ha tenido, y bueno, no entiendo por qué entonces ha renunciado, si no hay algún motivo en el cual la Comisión de Juicio Político ha puesto el ojo, ¿no? Y me parece que esto es lo que tenemos que desentrañar nosotros a partir de este llamado a testimoniales de algunas personas en la Comisión de Juicio Político. Y ahí me lleva a preguntarle esto, porque bueno, usted habla de desentrañar, es decir, de que hay posibilidades de que empiecen a seguir algunas pistas que surgen vinculadas directamente con lo que finalmente no se terminó de indagar en la investigación judicial, ¿no? Ayer leí algo que me llamó mucho la atención, en un informe que hace, la verdad que hoy no recuerdo, pero que se da ese informe. Creo que es un informe de una auditoría, me parece que ya decía el monto que sale en el mes de noviembre del año 2022. El mes de noviembre del 2022 decía cuánto se iba a disponer de recursos coparticipables en el ejercicio 2023 en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea que ellos ya tenían la información de cuánto se iba a gastar. O sea que ya incluían entonces... Ya incluían lo que nos iban a detraer, lo que le iba a detraer la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, contaban con la cautelar como un hecho ya. Antes de que se conociera la información. Antes que se conociera la información. Hay otro indicio más, por eso. Me parece que hay muchos puntos que hay que desentrañar y que tenemos mucho tiempo para trabajar. Y te quería preguntar, ya por último, por mi parte, por lo menos sobre el juicio político, preguntarte si te parece que tiene que ser parte del tema de la campaña, ¿no? La discusión sobre el juicio político, porque se juega mucho la cantidad de diputados que ustedes logren como oficialistas para que esto pueda el año que viene llegar al recinto. No, mire, me parece que nosotros venimos trabajando ajustados a la Constitución, al reglamento de la Comisión. Vamos a seguir trabajando en ese sentido. Me parece que la campaña tiene que tener otra dinámica y que nosotros tenemos que seguir avanzando conforme a lo establecido, ¿no? Me parece que por ahí en algún punto pueden llegar a cruzarse, pueden llegar a tener, porque somos hombres de la política, somos personas que estamos vinculados de alguna o de otra manera a la política, pero no lo podemos utilizar, no podemos tener este trabajo que venimos haciendo, porque si no perdería el... Guado Pedro va a venir como testigo y va a ser precandidato a senador, así que después por ahí le toca hasta resolver el tema. Bueno, pero puede venir Horacio Rodríguez Larreta también como testigo y puede venir como candidato a presidente en el caso de que... Sin embargo, estoy recordando que cuando la vicepresidenta en uno de los últimos actos en los que habló,
dijo que era necesario, bueno, justamente tener un programa como fuerza política y dio algunos indicios de cuáles serían los temas que tendría que tener ese programa. Habló de la necesidad de renegociar el acuerdo con el FMI, de ver qué se va a hacer con los recursos naturales y también habló de la necesidad de una reforma del Poder Judicial. No se refirió puntualmente a la Comisión de Juicio Político, pero sí a la necesidad tal vez de poner en discusión en la campaña electoral todo lo que tiene que ver con la justicia. Eso lo sostengo y lo suscribo, el hecho de tener una discusión, porque no solamente lo sostuvo la vicepresidenta, lo sostuvo Alberto Fernández como programa de campaña, lo dijo el 1 de marzo cuando presentó su programa de gobierno, dijo que había que producir, que teníamos que producir una reforma integral de la justicia, que por X motivo, por X circunstancia, está en el Senado, parte de esa reforma judicial, parte de esa reforma quisimos hacer algunos cambios, pudimos hacer algunos hace muy poquito, porque ya el tema de Rosario era un tema que nos quemaba a todos. Me parece que esto tiene que permear a lo largo y a lo ancho del país. Es una discusión que la tenemos que dar. Lo sostengo y lo suscribo. Ahora, este apéndice de que es la Comisión de Juicio Político, que tiene un valor en sí mismo, me parece que tiene que transcurrir por los canales que tiene que transcurrir. Diputado, lo saco de la coyuntura inmediata. La Rioja es una provincia minera. Hace poquito finalmente venció el plazo de los 30 años de la Ley de Inversiones Mineras, digamos un hito importante del 93. No aparece en la agenda. ¿Cree que va a haber algún intento del oficialismo para una nueva ley de inversiones mineras o cómo van a debatir este tema? Porque parece que en este escenario electoral parece muy ausente. Mire, la verdad que no lo es. Es un tema que necesita tener una agenda de discusión. No sé cuáles serán las prioridades, pero me parece que dentro de nuestro programa no podemos mirar para otro lado, sobre todo en provincias como las nuestras, donde viene teniendo una tradición en este tema y que es uno de los, por ahí, de los modelos que puede llegar a tener el país en materia de exportaciones. Me parece que lo tenemos que discutir. Ahora, será cuestión de los asesores de campaña y de muchos otros temas, cuál es la visibilidad que va a tener el tema de la minería en nuestro país. Lo viene diciendo, yo lo he escuchado al ministro Massa hablar del cobre, hablar del litio, le he escuchado a la vicepresidenta, le he escuchado al presidente hablar del cobre, hablar del litio, hablar de estos materiales o estos minerales raros, las tierras que son raras, tan importantes en nuestras provincias. Por lo tanto, me parece que va a tener un rol preponderante el tema de la minería. Bueno, nosotros tenemos una experiencia media traumática en el tema de La Rioja, pero bueno, el gobernador en esto se mantiene, también tiene una... Vamos a hacer minería en tanto y en cuanto haya licencia social, es decir, estén dadas las condiciones y la gente acompañe y la sociedad acompañe. ¿A qué se refería con un tema traumático en la provincia? Porque hemos venido en el año 2008-2009, nosotros tuvimos, la gente se manifestó en contra de la minería a gran escala y de la minería a cielo abierto. Sí, ahí por Chilecito, ¿no? Por Nonogasta, por esa zona. Famatina. Famatina, es verdad. En Famatina no se toca. Nosotros, que es mi lugar, es mi ciudad, tierra. Es mi tierra. Pero bueno, venimos de una experiencia traumática que se ha ido trabajando, donde también han ido cambiando las modalidades. Hoy ya en este tipo de minería en estos lugares prácticamente no se trabaja de esta manera. Bien, bueno, porque utilizan mucha agua, ¿no? Y La Rioja es una provincia con poca... Y más que nada son las soluciones que químicos, el cianuro, estas cosas que, bueno, con los relaves. Pero bueno, han tenido su evolución. Vamos a ver, veremos cómo sigue el tema. Gracias, diputado, por venirse hasta acá, hasta el estudio de Diputados TV. Lo vemos en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos a repasar lo que decía el diputado Marcelo Casareto de la provincia de Entre Ríos del oficialismo, bueno, que este año termina su mandato. Mira,
desde un punto de vista político, cuando hay estos últimos días, horas, siempre hay cambios, porque hay diálogo, hay negociaciones, así que el cierre se produce finalmente el sábado a las 24 horas. Sábado, sí. Entre tanto, digamos, siempre hay idas y vueltas. Claramente, nuestro espacio, el Frente de Todos, se constituyó con el liderazgo de 3 figuras. Alberto Fernández, presidente, Cristina Fernández, vicepresidenta, y Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. La decisión de Alberto Fernández de no ser candidato, de Cristina Fernández de no ser candidata, lo dejaba a Massa como el número 3 de la coalición, que si bien decía en este momento no puedo ser candidato porque soy ministro de Economía, era una figura muy expectable dentro de la coalición. Como el proceso se fue desarrollando, Daniel Scioli lanza su candidatura, Guado de Pedro lanza la suya con Mansur, y cada uno empieza a armar sus listas. Ustedes habrán visto entre jueves y viernes, algunos me daban a mí como posible vicepresidente de Scioli. Sí. Más, sí. Algunos canales importantes de la Argentina lo dieron confirmado a eso. Así que hubiera podido estar yo ahí en esas candidaturas grandes. ¿Y con usted habían hablado o no? ¿Habían hablado con usted de eso o no? Mirá, yo hablo siempre. Con Scioli tengo una buena relación. Estuve en el acto del día jueves que hizo ahí en el ND, el teatro, con Victoria Tolosa Paz, con Néstor Artaza y demás. Y el día viernes, cuando fueron las negociaciones, yo estaba en la oficina con Scioli. Así que estuve 5 horas junto con él. Y bueno, el diálogo que siempre debe haber se dio en forma directa o por interpósitas personas entre Alberto, Cristina y Massa, y finalmente se acordó pedirle a los candidatos que estaban lanzados, en este caso Scioli y Guado de Pedro, que declinen sus aspiraciones para ir en una lista única. Eso fue lo que se dio y finalmente lo que se anunció el viernes a las 20:45. O sea, creo que lo mejor es esto, que el diálogo exista y buscar una candidatura de consenso, de unidad, mayoritaria al menos, ¿no? Así que claramente yo respaldo este acuerdo que se ha realizado y en lo personal no voy de candidato a nada. Así que yo termino mi mandato de diputado nacional en diciembre y se anotó la lista acá en Entre Ríos. El primer candidato es Gustavo Bordet, el gobernador de la provincia, que va a ser el que ocupe mi lugar en el Congreso Nacional. Así que después de habernos visto seguido 4 años, ahora lo van a tener el actual gobernador ocupando la banca del Frente de Todo, Unión por la Patria, en los próximos 4 años. Me parece correcto. O sea, lo más lógico es que los 3 referentes más importantes de nuestra coalición tengan un diálogo permanente. Debió ser siempre así. Sea porque hablan entre ellos, sea porque hay otras personas que se reúnen con uno y después con el otro y después con el otro y van llevando las opiniones, buscando acercar las partes. Creo que es lo correcto. Ojalá, ya digo, hubiera sido todo el gobierno así y en buena hora que se dio, aunque sea 24 o 48 horas antes del cierre, pero creo que ordenó la candidatura de Sergio Massa a la presidencia y Agustín Rossi como vicepresidente. Son excelentes compañeros, como también lo era Guado de Pedro Mansur, o como también lo era Scioli, si hubiera tocado, ¿no? En definitiva, en esto tenemos que, más allá de las cuestiones personales, tenemos que entender que hoy tenemos la responsabilidad de gobernar la Argentina y que hoy lunes abren los mercados y hoy lunes la gente tiene que ir a comprar las cosas y pagar sus cuentas, y hoy lunes el presidente viaja a Brasil para negociar el financiamiento del gasoducto en el segundo tramo. Y bueno, y hoy lunes el ministro Massa tiene que afrontar la apertura de los mercados. O sea, eso es la responsabilidad de gobernar todos los días. Y por supuesto, ofrecer una perspectiva a futuro para los próximos 4 años. Así que creo que Unión por la Patria va a ser muy competitivo y que tenemos chances ciertas de ganar la presidencia. Acá hay una coalición que es de centro-derecha y una coalición que es más de centro-izquierda. Entonces, volcado a la derecha tenés todas las variantes
de Juntos por el Cambio, desde Larreta, Bullrich, Macri, Milei, ¿no? Sí, por eso. Es todo más o menos lo mismo. Ustedes lo vieron este fin de semana, Esper, que es un referente de la derecha, está metido Juntos por el Cambio. Y han dicho Milei y Patricia Bullrich que comparten valores, ideas, también lo ha dicho con Macri. Y lo nuestro, que por supuesto tiene distintas expresiones, Alberto, Cristina, Massa, los gobernadores, los intendentes, la CGT, los movimientos sociales. En esa riqueza, bueno, cada uno tenía su visión con matices, pero claramente está la representación del pueblo argentino, desde la racionalidad. Entonces, hoy hay que discutir un acuerdo con el Fondo Monetario, rediscutiendo las metas a la luz de las cuestiones de la sequía, y hoy hay que consolidar el crecimiento, hay que consolidar todo lo que hace a la política productiva en la Argentina. Así que creo que si vos le preguntás a cada persona, como recién decían, con una candidatura de Scioli, algunos estaban contenidos y otros no. Con la de Guado de Pedro, algunos estaban contenidos y otros no. Con la de Massa sería un poco el promedio, ¿no? De que tal vez no le guste tanto a lo de Alberto, a lo de Cristina, qué sé yo, pero bueno, es el promedio de nuestra coalición. Escuchábamos justamente al diputado entrerriano Marcelo Casareto reflexionando sobre todo lo que dejó este fin de semana ultra intenso, porque no solo hubo cierre de listas, sino que además hubo elecciones en 2 provincias donde todo, bueno, la narrativa, la discusión, el posicionamiento, las expectativas que tenía Juntos por el Cambio se vieron frustradas en ambas provincias. No pudieron ganar ni en Córdoba ni en Formosa, como se había planteado. Y bueno, vino todo eso continuado también con un fin de semana de definición, ¿no? Sí, Córdoba fue por una diferencia chiquita. 3 puntitos. Bueno, no es tampoco 3 puntitos. Ahí está el tema. Y ahí... No es tampoco. Bueno. No son 10 puntos de claro. diferencia, es verdad. Están todos los encuestadores en crisis. Distinta la situación Sí. de Formosa, pero... Donde hubo más de 10 claro, puntos de diferencia, como 70. por eso, que en Córdoba, bueno, fueron 3 puntos. A mí me llama la atención porque algunos decían, tenían una expectativa con que se podía ganar, otros decían, la verdad es que no era posible ganar. No había como una postura unificada dentro de Juntos por el Cambio. No tenían todos la misma perspectiva, digamos. No. Creo que también está eso atravesado por toda la discusión que se dio en torno a la posibilidad de hacer un frente con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, donde desde el sector de Patricia Bullrich le facturaron un poco a Horacio Rodríguez Larreta que parte de la derrota de Córdoba tuvo que ver con eso, y la verdad es que desde el lado de Horacio Rodríguez Larreta decían no. Y la factura que le pasaron ahora por no aliarse en definitiva en ese frente de frentes, ¿no? Claro. Bueno, Porque algo hay ahí batacazo. que la diferencia no fue de 10 puntos, porque si la diferencia era de 10 puntos, como decían las encuestas y los boca de urna del domingo, porque hay que decir de que el domingo circularon muchos bocas de urna. Y los bocas de urna, los boquitas de urna, hablaban de una diferencia de 8 puntos, 7 puntos, a favor de Yarlora. Ah, bueno, ¿sí? no. Bueno, finalmente la diferencia fue mucho más chica, con un escrutinio de boleta única que terminó muy tarde. Muy difícil, nos decía ayer el diputado Fernández. Exacto, en un contexto en donde la diferencia empezó siendo a favor de Luis Juez, se empezó a revertir y quedó en esa diferencia de 3 puntos. Pero se suman 2 o 3 elementos. Uno tiene que ver con el sur cordobés. Lo nuevo, en el caso específico de Río Cuarto, que es la segunda ciudad en importancia, la capital alterna, el famoso imperio del sur cordobés, bueno, ganó Juntos por el Cambio, ganó Juez en una localidad, en una capital, capital alterna de la provincia, que es gobernada por el peronismo, gobernada por Juan Manuel Llamosa, que fue reelecto como intendente de Río Cuarto poquito después de la pandemia, un lugar en donde José Manuel de la Sota se fue a vivir, digamos, en los últimos años de su vida. De hecho, viajando a Río Cuarto es que finalmente tiene ese accidente que le cuesta la vida. ¿Qué significa esto? Que bueno, que estamos ante otro mapa de lo que es el mapa de votos del schiarettismo,
porque en el sur cordobés, que es la zona núcleo, uno de los puntos de la zona núcleo de la Pampa Húmeda, ha ganado Juntos por el Cambio por una diferencia superior a los 6 puntos. Wow. Algo muy distinto a lo que sucede en el norte de la provincia y con otra cuenta regresiva que tiene que ver con las elecciones para intendente de Córdoba Capital, que van a ser el 23 de julio. Así que ahí es donde quizá uno puede entender un poco cuáles son las expresiones también de un Quintela que hoy diciendo, bueno, hay que buscar acercarnos a Yarlora, porque bueno, está surgiendo esto en una provincia, insisto, en donde en las últimas elecciones presidenciales Mauricio Macri perdió a nivel nacional con Alberto Fernández, salvo en 2 distritos, en la ciudad de Buenos Aires y en Córdoba. Y en Córdoba llegó al 60% de los votos. Así es que, la está analizando en particular. Sí, ahí nos encontramos tal cual, con una centralidad de la provincia de Córdoba, con otro comportamiento novedoso que tiene que ver con este caudal de votos en el sur cordobés que despierta otras lecturas. Sí, pero también ahí entonces pone un peso específico, pone más en valor su figura Sergio Massa, ¿no? Que me parece que va a ser parte del operativo seducción hacia Córdoba un poco con más vigorosidad que en otras épocas. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa. Descansamos un ratito, volvemos en instantes que tenemos todavía mucha más información para ustedes. No se vayan. Bienvenidos a Mundo Villa, el programa periodístico de los barrios de la ciudad, del conurbano y de todo el país. En Hielo, por ejemplo, que es Centro Vaca Muerta, hay una vivienda, un dormitorio, sale hasta 140.000 pesos un alquiler, ¿no? Una cosa que es inviable para que, inclusive para un policía, para un docente o para aquellos que prestan servicios, los distintos servicios del Estado, y realmente se complica, y en las villas terminan siendo tomas muchas veces porque no hay acceso o no hay acceso a terrenos o a vivienda. Si bien yo nací acá, viajé siempre a Jujuy, que tengo tíos, familiares. A Bolivia recién viajé en el 2017 yo, porque no tengo familia allá. O que familia que hoy en día no sé, porque capaz que tengo, pero... Están todos acá, digamos. Y de Jujuy para acá, sí. Okay. Mundo Villa, martes, 23 horas. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable, y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. En punto de la mañana, ¿cómo les va, amigos? Bienvenidos a una nueva edición. La ley Nicolás, o Ley de Calidad de los Equipos de Salud y Seguridad del Paciente, es una iniciativa que llega al Congreso por impulso de los familiares de las víctimas de mala praxis o eventos adversos en el sistema de salud. Lo importante acá es que se pudo avanzar con una ley que es clave para aquellos que nosotros habitualmente asistimos por cualquier emergencia, tenemos familiares que se atienden y que existan estos protocolos para minimizar los percances y los accidentes y también que haya un protocolo de acciones. DTV Noticias, de lunes a viernes. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Que la tarjeta de crédito financia la compra de muchos argentinos. Porque claro. todo el mundo compra cuando está por cerrar la tarjeta y eso lo pagás a los 30 o 40 días. Entonces estás financiando 30 o 40 días de una inflación alta y eso de alguna manera la tarjeta de crédito lo tiene que cubrir. Yo creo, ¿sabes qué? Que se especuló que se ganaba la elección. Iban a estar peleando igual que nosotros en la misma situación. ¿Por qué? Porque ese endeudamiento genera presiones externas, genera sometimiento, genera que el Fondo Monetario disponga qué Argentina tenemos que ser y nosotros, los argentinos, no vamos a resignar que Argentina, porque somos argentinos. O sea, es esto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
Aquí estamos en la segunda hora de la tercera edición de DTV y me encuentro junto a esta hermosa placa porque hoy es el Día Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas, de las pymes. Se celebra hoy, justamente un 27 de junio, desde el año 2016, a partir de una resolución de las Naciones Unidas. Lo que buscan es poner en agenda este gran día para que las políticas públicas se enfoquen hacia promover el trabajo productivo que hacen las pymes. Vamos a pasar un poco de revista sobre la situación específicamente de género y economía para este sector. El año pasado se hizo un informe muy importante que fue recogiendo los últimos 15 años de proceso respecto al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y específicamente el rol de las mujeres y el liderazgo de las feminidades en estas empresas. Cosas importantes para decir, además de que se calcula que en Argentina hay alrededor de 541.100 empresas mini-pyme. Esto representa a una persona que tiene un emprendimiento, una empresa y tiene alguna contratación de personal, 1 o 2 personas, pero no mucho más, un pequeño universo. Y sobre todo lo importante es que 1 de cada 3 de esas empresas están lideradas por mujeres en la Argentina. Y esto va en crecimiento, principalmente las mini-pymes, las más pequeñas de las empresas. Hay ahí también una condición de construir autonomía por parte de las mujeres a partir de pequeñas alianzas y políticas públicas que además desarrolla el Estado Nacional a través de los bancos públicos para promover créditos a muy baja tasa y permitir que los emprendimientos por ahí que son artesanales o que son de subsistencia se transformen lentamente, pero con todo el proceso de acompañamiento también de las políticas públicas en pequeñas y medianas empresas. También hay que decir que dentro del empleo en Argentina, en la totalidad del empleo en el país, el 70% está representada por el sector pyme y mini pyme. Es así que son uno de los principales generadores de empleo y en el mundo se calcula que alrededor de entre 200 y 240 millones de empresas formales e informales son consideradas pymes o micropymes. Ese 70% del empleo formal que se registra en el país, incluso dentro de ese 70% hay un 62% de ese total que son estas pequeñas empresas que se explican por estas mini pymes, 1 o 2 empleados que se tienen para desarrollar el trabajo y como decíamos 1 de cada 3 está liderada por mujeres y ese es el dato que nosotros queremos poner en relevancia principalmente porque dentro del empleo formal las mujeres y las feminidades son las más precarizadas, las que tienen menos acceso al trabajo formal. Y además representan el 15% del total de las exportaciones, estas mini empresas. De eso también vamos a estar repasando a partir de un informe que justamente hizo el Ministerio de la Producción del año 2022. Pasamos a la próxima placa. Esto representa en definitiva ese gran número que veíamos, que 1 de cada 3 mujeres lideran las empresas MIPYMES y que son más de 500.000, bueno, representan alrededor de 180.000 mini empresas que son lideradas por mujeres, pero dentro de eso el 37% de esas empresas están lideradas por mujeres que tienen menos de 30 años, mientras que el 26% de esas empresas están lideradas por mujeres mayores de 60 años, ¿no? Para ver cómo es esta proporción y cómo también las mujeres más jóvenes, que son las que en general tienen mucha dificultad de encontrar empleo formal o aquellas que ya pasaron la edad de jubilación y o no tienen acceso a una jubilación formal o necesitan complementar obviamente sus saberes jubilatorios, bueno, desarrollan estas mini empresas y se inscriben en definitiva también en la FIP para poder acceder por un lado a los procesos de créditos que tienen los bancos públicos, pero por otro lado para regularizar la situación en las mini empresas que hoy se conmemora este Día Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas. Vamos a repasar algunos testimonios de diputados y diputadas de la Nación, si les parece. Primero vamos a poner otra placa porque quiero compartir con ustedes algo también respecto a esto de la economía del conocimiento, porque decíamos que ese 37% de empresas, de las 180.000 mini empresas que hay en la Argentina lideradas por mujeres, están lideradas por mujeres menores de 30 años, la gran mayoría dentro de la economía del conocimiento. Lo que
justamente plantea este informe es que dentro de las 80.500 empresas registradas como personas jurídicas dentro de la Secretaría de Economía y Conocimiento que lleva adelante Ariel Sujarchuk, hay un 35,3% de participación femenina en la conducción de esas firmas, quiere decir que va además incrementándose, y además hay otras 94.700 empresas constituidas como personas físicas, diferente ante la FIP. Ahí el registro de mujeres que lideran estas micro y pequeñas empresas dentro de la economía del conocimiento representan el 31,7%. Números que se van consolidando a lo largo de los años y a partir de las políticas públicas. Recordemos que en el año 2017 se renovó la Ley de Economía del Conocimiento, pero que viene desde allá, desde el 2004, una política de desarrollo de este tipo de empresas que en general, cuando son pequeñas, no emplean una gran cantidad de trabajadores, pero sí tienen mucho dinamismo a la hora de exportar sus servicios y sobre todo para la multiplicación de tipo de empresas para dar estos servicios de economía del conocimiento. Ahora sí vamos a repasar lo que decía Eduardo Fernández en comunicación con nosotros en el día de ayer. La creación de la Defensoría MIPYME, pero en el marco de el poder legislativo, que creemos, porque existen un montón de regulaciones y las pymes no encuentran, bueno, lo voy a estar presentando, yo creo que lo estoy consultando con dirigentes pymes también, están muy entusiasmados, una comisión bicameral que a similitud de lo que está legislándose en el resto del mundo, cumplamos acá porque supuestamente la defensa de la competencia, por ejemplo, está dentro de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuánto hace que no está elegido el defensor del pueblo? 12 años. Bueno, entonces, en el Poder Legislativo, donde se da pluralidad de opiniones, donde los legisladores también van a tener un rol, me parece que es un proyecto que es novedoso, interesante para las pymes, porque va a hablar no solo del incumplimiento del Estado, de las distintas administraciones con respecto a las pymes, sino también de lo que sea el sector privado en la cuestión de concentración. Hay un montón de legislación. Está la ley de góndola, la ley de competencia, la ley antimonopólica. ¿Usted vio que algún lugar no se implementa? Escuchábamos al diputado Eduardo Fernández de la provincia de Córdoba, del oficialismo, que nos comunicaba que en el día de hoy presentaba un proyecto para la creación de una comisión bicameral que a su vez puede implementar una política de defensoría de las pequeñas y medianas empresas para articular toda esta información y el cuerpo normativo que tiene la Argentina, que es muy profuso, pero muchas veces está desarticulado a nivel de poder conocer cuáles son los derechos y también las obligaciones de este modelo empresarial, que es un modelo a pequeña escala, muy local, pero como decíamos, representa el 70% de la empleabilidad en Argentina. Es algo muy importante en términos de la cantidad de trabajo que genera y sobre todo la necesidad de repensar un modelo productivo donde las grandes empresas mantienen la concentración de las distintas ramas de la producción y estas pequeñas empresas y mini pequeñas empresas son las que justamente le dan servicios de tercerizados muchas veces a estas grandes empresas. Quería repasar que además los emprendimientos y las empresas con menos de 7 años de antigüedad, la presencia de mujeres liderando esas empresas es del 39%. Esto quiere decir que en los últimos años, los últimos 7 años han sido de gran impulso para las mujeres puedan liderar este tipo de emprendimientos y dentro de las actividades que lideran las empresas pequeñas y mini empresas en el rubro de la economía tiene que ver sobre todo con la enseñanza. Está muy concentrado, más del 70% de las empresas pequeñas y mini empresas de enseñanza están lideradas principalmente mujeres, como así también aquellas que tienen que ver con los servicios inmobiliarios, por ejemplo, que en una proporción un poco menor, alrededor del 40% de estos proyectos, de estas empresas pequeñas que prestan servicios inmobiliarios son liderados por mujeres y un 37% aquellos que tienen que ver principalmente
especialmente con servicios de asistencia a la salud, ¿no? Como por ejemplo las asistentes terapéuticas. Las empresas que son lideradas por mujeres que tienen entre 7 y 15 años, un 37% de esas empresas de más años, de más antigüedad, son lideradas por mujeres, mientras que las que llevan 15 años ya tienen un número menor de mujeres liderando, ¿no? Esto para que veamos cómo a medida que se desarrollan las políticas hay mayor presencia de mujeres. Hay que recordar que la Ley de Economía del Conocimiento en particular también hacía eje en la contratación de mujeres para acceder a mejores beneficios impositivos. Otro de los puntos que queremos destacar en este Día Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas, cambiamos la placa por favor, tiene que ver con la expansión de la participación de las mujeres. Algunos de los datos que el informe de la Secretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía ha presentado el año pasado tiene que ver que en el 2016 se veía un 39,5% de mujeres participando en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas. En el año 2019 bajaron un punto. Bueno, es el impacto que han tenido las políticas de Mauricio Macri, donde se cerraron muchas pequeñas y medianas empresas. Y en el 2020 también disminuyó respecto, sobre todo, del impacto de la pandemia, ¿no? Donde muchas de estas empresas no lograron todavía recomponerse. Así que es un panorama complejo en ese sentido respecto de el impacto negativo que tiene la falta de políticas públicas que impulsen o que no impulsen el desarrollo de estas pequeñas y medianas empresas. Quien también habló sobre el Día de las Pymes es el diputado Carlos Selva, también del oficialismo de la provincia de Buenos Aires. A fin de mayo ya empezamos a exportar gas a Chile. Claro. En este momento estamos exportando petróleo. Chile se consume el 70% del petróleo que exportamos, el 30% se exporta a través del Océano Pacífico a Asia. O sea, digo, hay un montón de variables macroeconómicas, que es un poco lo que empezamos la charla, que son netamente positivas y de grandes expectativas para la Argentina. Entonces, sin hablar de lo que es Vaca Muerta, hay litio, bueno, lo que tenemos que nos desacomodó... Ya pasó la sequía, te dicen oficialmente. Bueno, pero por eso, hoy lo que tenemos que volver a acomodar es el tema proteínas, que obviamente tiene que ver con la sequía, que bien mencionabas, Pato, vos. Sí. Hay un montón de cuestiones macro que marcarían claramente que las decisiones que hemos tomado de sostener la industria con esfuerzos económicos, que hoy se nos critica con la realidad de hoy de inflacionario, o sea, porque no hay que olvidarse que es por primera vez en la historia el gobierno nacional se hizo cargo de los salarios de los trabajadores privados. Obviamente que eso generó inflación. ¿Por qué se hizo? ¿Porque teníamos ganas? No, por dos factores. Primero, porque teníamos vedado el crédito internacional por la irresponsabilidad del gobierno anterior. Y segundo, porque queríamos mantener las pymes en marcha. O sea, producción y empleo es la única forma. Perdóname, Pato, pero quiero cerrar el concepto, porque es importante. Todos los liberales, todos plantean el tema del ajuste como la solución a esta situación económica. Y nosotros lo planteamos al revés, con desarrollo. El PBI de la Argentina se compone por el 70% del Producto Bruto Interno. O sea, del 70% del consumo interno contribuye al PBI. ¿Cómo se genera el consumo interno? Obviamente que con el poder adquisitivo del salario. Entonces, nosotros no somos tontos, sabemos que ese tema nos pone en juego el futuro. Ahora, también es cierto que la concentración económica que se han generado a través de las empresas, los monopolios, hoy en la industria láctea, que todos sabemos que está en General Rodríguez, los ingenios de azúcar que están en Tucumán, digamos, nos producen una distorsión. Y también es cierto, y cuando muchos de los liberales les gusta hacer las comparaciones con las grandes potencias, que se fijen cuánto es el que le permite a una empresa concentrar un rubro en Estados Unidos, que le permitan. Acá tienen el 70%, el 80% del mercado. Estamos repasando en el Día Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas algunos datos que ha producido el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de la Economía del Conocimiento y también el Gabinete de Género, que es un espacio dentro del Gobierno Nacional que buscan poner en valor el trabajo y también historizar un poco los procesos de visibilidad o de mayor participación de las mujeres. Nos vamos a concentrar ahora ya como para finalizar que... los lugares, digamos, geográficos donde el impacto de las políticas de género vinculado a la promoción de las pequeñas y medianas empresas tiene mayor o menor visibilidad.
Obviamente, los distritos tanto de la Ciudad de Buenos Aires como la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba acumulan el 70% de la población total de todo tipo de empresas pymes. Allí se diferencian también algunas, como decíamos, mini pymes, que principalmente están lideradas por mujeres. Pero para pensarlo, ese cordón que lleva de Ciudad de Buenos Aires hasta Córdoba, pasando por Buenos Aires y Santa Fe, se concentra la gran mayoría de pequeñas y medianas empresas. Quienes tienen una tasa muy elevada, esto tiene un relevamiento además cruzado con una perspectiva de género, o sea, se ha hecho a partir también de ese entrecruzamiento de información. Quienes sí tienen una tasa elevada de pequeñas y medianas empresas y mini pymes que están lideradas por mujeres son la provincia de San Luis con un 39%, de Santa Cruz con un 37%, Neuquén con un 38%, Formosa con un 37%, Santiago del Estero y Salta con un 36%, al igual que La Rioja, y Chubut con un 35%, como Corrientes y Jujuy. Pero hay varias provincias que son productoras, que son importantes, provincias también del cordón productivo argentino, que tienen muy baja tasa de empresas pequeñas y medianas, incluso muy bajas las que son con liderazgo de mujeres. En ese sentido se encuentran la provincia de Entre Ríos con un 29%, la provincia de Chaco con un 30%, la provincia de La Pampa con un 31%, la provincia de San Juan con un 31%, y aquí está también detallada la provincia de Córdoba, porque si bien conforma este 70% de mayor número de empresas pequeñas y medianas, justamente en relación a las que están lideradas por mujeres, tienen un porcentaje mucho más bajo que otros distritos. Así que un poco el panorama de los datos que hay hasta el momento, es importante que eso se vaya actualizando con el tiempo, porque tiene el impacto negativo que fueron las políticas neoliberales durante el gobierno de Mauricio Macri, y también el impacto negativo que tuvieron hacia las pymes el momento de la pandemia, ¿no?, que impactaron con el cierre de muchas de estas empresas. Así que un poco el panorama les queríamos dejar, y ahora les compartimos un material justamente audiovisual que ha hecho la Cámara de Diputados de la Nación en el marco de los 40 años de democracia, para poner en valor el trabajo de las pequeñas y medianas empresas. Esta forma de celebrar en el día de hoy, el Día Internacional de las Pymes, motor de la economía no solo en Argentina, sino en todo el mundo, y una dinámica, bueno, que intenta contraponerse o complementarse en algún sentido, en la gran mayoría de los sentidos, con las empresas y la industria concentrada, ¿no? Son todas aquellas empresas que hacen los servicios a las automotrices, a las grandes productoras eléctricas, a esas grandes mega empresas. En Argentina son pocas, la gran mayoría son transnacionales, pero todo el trabajo de las pymes es un poco subsidiario de ese trabajo. No lo quiero poner en relación a los que tienen un kiosco, ¿no? Que es siempre el análisis más inmediato, sino, bueno, este informe lo que devela es, por ejemplo, esto que decía, la gran mayoría de las empresas inmobiliarias, que son las que negocian en los alquileres, por ejemplo, la compra-venta de inmuebles en el país, está liderada por mujeres, ¿no? Sí, ahí, Amanda, ya que mencionas el tema de las pymes, ayer el candidato a presidente y ministro de Economía, Sergio Massa, en el acto en Lomas de Zamora, se refirió a las pymes porque es casi uno de los temas que te diría que más le interesa y que viene trabajando hace tiempo. Y en oposición, el candidato o uno de los candidatos de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, que hoy lanzó su campaña electoral de manera formal,
en 3 de febrero, también se refirió indirectamente a las pymes diciendo que va a terminar con la industria del juicio, que apuntando sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, diciendo, bueno, se ven perjudicadas a la hora de poder generar trabajo, de sostenerse y demás. Los costos laborales. Los llamados, lo que ellos llaman los costos laborales. Y claramente me parece que ahí sí va a haber, va a ser uno por lo menos de los temas que van a aparecer en la campaña en discusión respecto a cómo mejorar la situación de las pymes hoy en Argentina, desde el oficialismo, puntualmente desde el lado de Sergio Massa, y por otro lado Horacio Rodríguez Larreta. Es probable que Patricia Bullrich también se refiera a ese tema, pero ya más con lo que tiene que ver con la necesidad de hacer una reforma laboral, ¿no? Y ahí el contraste, ¿no?, que va a haber sobre las políticas de expansión o no, o de retracción de las pymes, donde Massa se siente muy cómodo con esa discusión, no solo como ministro, porque como diputado nacional impulsó muchos proyectos, o era un poco entre eso y el impuesto a las ganancias eran sus grandes temas. Bueno, la idea del alivio, ¿no? La idea del alivio para el asalariado en un contexto en donde, aparte, en el universo de las pymes, según cifras oficiales, el 64% de los asalariados y las asalariadas tienen un trabajo en una pyme. Así que eso también aporta un poco de contexto para explicar, digamos, cuál es la apuesta. ¿Cuáles son las apuestas, digamos, de un escenario? En primer lugar, en donde quedó claro hoy, a partir de las 8:30 de la mañana, que va a haber paso en el oficialismo, ¿sí? Donde Sergio Massa y Agustín Rossi son los representantes de un acuerdo de unidad entre los sectores con mayor nivel de competitividad dentro de Unión por la Patria, pero la otra gran pregunta es qué es lo que pasa con el otro electorado, un electorado, una de las bases sociales del kirchnerismo, en donde la pregunta es, bueno, ¿cómo Massa va a mantener esa conversación con ese electorado, ¿no? Quizá algunas de las muestras surgieron ayer en el hangar de Aeroparque, precisamente a partir de este acto que implicó la repatriación de este avión Skyban, ¿no? Pero bueno, algunos dicen, bueno, es la primera foto de una película mucho más larga en donde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner va a empezar a jugar con mucha más fuerza para empoderar al precandidato ministro de Economía, pero también, insisto, la pregunta es cómo se va a mantener esa conversación con un electorado histórico del kirchnerismo que a Massa hasta este fin de semana lo miraba o lo sigue mirando con muchas incógnitas. Sí, con desconfianza y con también estrategias comunicacionales que van a ser para mí muy ancladas en lo territorial, ¿no? No es algo que Massa le cueste en definitiva, no es de los dirigentes que no van al territorio, tampoco es un gran dirigente de territorio, pero viene un poco también desde ese lugar. Así que me parece que va a haber mucho trabajo de articulación con actos en lo local, ¿no? En el conurbano, en las provincias, recorriendo. Sí, de hecho, la idea de hacer un acto o aprovechar el acto de Lomas de Zamora para que... Con todos sus amigos, digamos, todo, claro, ¿no? para que esté más ahí. Obviamente, estaba con los principales referentes de la Cámpora y nada más ni nada menos con el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner. Y la relación que tiene con Insaurralde, Eso, ¿no? también la relación con Martín Insaurralde que estaba ahí, de hecho destacó la figura. Me parece que un poco también lo que mencionaba recién Claudio se vio ayer en Aeroparque cuando la vicepresidenta Cristina Kirchner, además de enmarcar a Sergio Massa en un acto con una de las principales banderas que han sido siempre del kirchnerismo, que tiene que ver con los derechos humanos. Ella también tuvo la necesidad ahí de hablarle a la propia militancia, a su electorado, que se resiste todavía a la figura de Sergio Massa como el candidato de unidad. Claro. Entonces ahí hubo, me parece, como un doble objetivo de llevar adelante. Por un lado, darle un respaldo a Sergio Massa, incorporarlo y también marcarle, la ojo cancha, que sí. acá este es nuestro electorado, los votos mayoritarios los tenemos nosotros, esto es lo que nosotros pensamos, pero también ella misma poderle dar algún tipo de explicación al electorado y de ahí que haya dado tantos detalles
de lo que fue la negociación. Claramente no dio todos los detalles, pero dio muchos más de los que se podían llegar a esperar respecto a cómo fue todo el proceso para que terminara siendo Sergio Massa el candidato, sobre todo porque los días anteriores había sonado de manera muy fuerte, se habían dado algunas pistas de que podía ser Eduardo Guado de Pedro el candidato, y ella dijo, bueno, era nuestro candidato si vamos a las PASO. Finalmente eso no sucedió. Exactamente. De todo eso vamos a seguir aquí un rato más haciendo el análisis porque repercute de manera directa en la Cámara de Diputados. Recordemos, Sergio Massa hasta hace menos de un año era el presidente de esta Cámara y ha tenido un rol también fundamental en esa tarea. Claudio, vamos a hablar de uno de los proyectos que está ingresado aquí en la Cámara y que también es un buen proyecto para hacer campaña, me parece, ¿o no? Exactamente, y me quedo pensando con algo que estaban diciendo, y es que además en estos días y en este cierre, bueno, el Congreso ha tenido mucha centralidad, especialmente porque buena parte de los llamados, las roscas y las reuniones han pasado en el Palacio Legislativo. Sí, hace un montón que no veía el Congreso abierto el Exactamente, hacía un buen sábado. rato, digamos, que no había tanto movimiento de carácter electoral, especialmente en pasos perdidos, ¿no? Que comunica al Senado con la Cámara de Diputados, ¿no? Buena parte del desenlace y la previa hasta que se conociera finalmente el anuncio de la lista de unidad, bueno, se fue cocinando a partir de lo que fueron reuniones en primero y segundo piso de la Cámara de Diputados, primer y segundo piso del Senado, donde está el despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese contexto también es donde terminó de tejerse buena parte de lo que es la geografía de la interna del panperonismo. En la oposición y Juntos por el Cambio tampoco estuvo exento, pero ha sido llamativo cómo ha sido el movimiento silencioso en las dos cámaras y en el Palacio para definir lo que estamos contando hoy, ¿no? Y hablando de temas sensibles, y uno tiene que ver, como hemos hablado en distintas oportunidades, con las tarifas. Y en este caso específico lo que les vamos a contar es este proyecto que lo que busca es precisamente crear un régimen de zona cálida para el norte grande argentino. Este proyecto, bueno, ha sido presentado por distintos diputados, no solamente de Juntos por el Cambio, vale la pena repasarlos. Lleva la firma de Sofía Barambilla del PRO, de Corrientes, y también es acompañado por Ricardo Burjaile, de la Unión Cívica Radical de Formosa, Miguel Nani, radical de Salta, Francisco Monti, también correligionario de la Unión Cívica Radical, pero de Catamarca, Jorge Risotti, un hombre de la UCR de Jujuy y también directamente del gobernador jujeño y precandidato presidencial Gerardo Morales, precandidato a vicepresidente, me corrijo, Carlos Zapata, de Ahora Patria, Salta, que en el escenario de las elecciones salteñas, bueno, terminó siendo un aliado del peronismo. Lo que propone esta iniciativa es establecer un régimen tarifario diferenciado para el consumo de energía eléctrica en la región del norte grande argentino. Pasamos a la siguiente placa para poder comprender por qué este grupo de diputados norteños presentan esta iniciativa. Igual no es la primera vez que se charla respecto a esto, ¿no? Retoman un debate que se dio cuando fue Zonas Frías. Exacto. Que se impulsó ese proyecto ahí cuando estaba terminando la pandemia, ¿no? 2021. Exactamente. Y ahí es donde había surgido ya. Y ahí lo escribieron, digamos, estos diputados, pero fue un debate muy fuerte el 2021 en el contexto también del presupuesto, me acuerdo. Totalmente. Y ahí es donde surge esta pregunta, Amanda. Bueno, las motivaciones también por las cuales estos diputados están llevando adelante esta iniciativa en este momento, porque es un tema que va a gravitar en lo que tiene que ver con la segunda mitad de este año, en la medida que se vaya acercando el verano. El tema de las tarifas y el consumo eléctrico, especialmente en el norte argentino, es un tema muy importante que impacta muchísimo en el bolsillo de la ciudadanía y es precisamente una de las razones por las cuales presentan esta iniciativa. Pero además por otro tema muy importante que a veces ha pasado soslayado, que es el incremento de las altas temperaturas del verano en el norte argentino. Sí, la desertificación, digamos, el cambio climático. Una serie de componentes, ¿no? Totalmente. Y eso es lo que precisamente también enumera esta iniciativa. Vamos con la letra chica de los objetivos. En primer lugar, busca reducir el costo que deben afrontar los usuarios residenciales de energía eléctrica durante los meses de más altas temperaturas del año. La zona cálida del norte grande argentino está comprendida por las provincias de Catamarca,
Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Estamos hablando de una decena de provincias del norte argentino. Este proyecto, al igual que el de zonas frías, tiene parámetros, digamos, porque me acuerdo cuando se discutió sobre zonas frías, parte de la argumentación que se dio para incluir el sur de la provincia de Buenos Aires, parte de La Pampa, tenía que ver con un estudio meteorológico, ¿no? Estudio meteorológico y, por otra parte, también niveles de consumo. Ajá. Este es el otro tema. O sea, ver hasta dónde impacta en el bolsillo, no solamente del usuario residencial, sino también de la pequeña y mediana empresa, ¿no? ¿Cuánto le sale? Exactamente. Por eso, en este caso, ahí es donde hemos buscado poner el foco también en la formulación de este proyecto, porque la iniciativa lo que busca es que también sean beneficiarios, además de los usuarios residenciales, entidades de bien público, micro, pequeñas y medianas empresas. Vamos a la siguiente placa, señor director. Claudio, Sí. Recuerdo que cuando se estaba discutiendo en el recinto el régimen de zonas frías, uno de los diputados que ya no está más aquí en la Cámara de Diputados, Luis Pastori, radical, fue justamente uno de los que planteó y dijo: no voy a acompañar el de zonas frías, y porque en todo caso también discutamos un régimen de zonas cálidas, el exdiputado de Misiones, ¿no? Sí, y me acuerdo que el proyecto, si bien se aprobó, votó dividido Juntos por el Cambio. Claro. Solo votaron los radicales de Mendoza, que eran una de las zonas que también se veían beneficiados. Pero fue muy difícil para el oficialismo llevar ese proyecto, que lo impulsaba principalmente Máximo Kirchner, y por eso estaba un poquito estigmatizado, ¿no? El proyecto, no lo querían. Y que además es un proyecto que recuerdo que Máximo Kirchner lo habló con Alejandro Topo Rodríguez. Sí, ellos acompañaron. Exactamente, que hicieron ahí también un acuerdo para poder llevar adelante ese proyecto. Pero Luis Pastori fue uno de los que trajo este tema, por lo menos que lo planteó, dijo: bueno, entonces discutamos zonas cálidas, ¿qué pasa con eso? Y bueno, después un par de años después llega el proyecto. Y ahí hay un tema, porque también está en la agenda de los gobernadores del Norte Grande. Obvio. Ha sido un tema que han planteado en distintas oportunidades. Y esta discusión recrudece con mucha fuerza cuando el impacto de las altas temperaturas gana los titulares del verano, ¿no? Incluso al propio Sergio Massa se lo han llevado como uno de los pedidos para que se pueda tratar aquí, ¿no? Sí. Y ahí hay un par de hilos que invitan a pensar de que posiblemente en este escenario preelectoral esta iniciativa podría tener algunos guiños y algunos acuerdos, porque en términos de lo que implica este debate en este escenario preelectoral, no resulta perdidoso ni para oficialismo ni para oposición, especialmente por el impacto que tienen en sus respectivas provincias. El beneficio, vamos al beneficio. La idea es que el beneficio para los usuarios residenciales de energía eléctrica implique una bonificación del 15% y del 30% del cuadro tarifario total del consumo de energía eléctrica durante los meses más calientes del año: noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Estamos hablando de 5 meses, menos de un semestre, que implicaría esta diferenciación tarifaria con esta especificidad del 15 y el 30%. Los usuarios residenciales que presenten algún tipo de vulnerabilidad socioeconómica recibirán una bonificación diferenciada. Vamos en este caso a comprender hasta dónde llega este beneficio. De 0 a 600 kilovatios mensuales de consumo, 50% de bonificación para usuarios residenciales que presenten algún tipo de vulnerabilidad. De 601 a 900 kilovatios mensuales, 30% de bonificación. Y a partir de 901 kilovatios mensuales se aplicará el cuadro tarifario pleno, de modo tal de que quienes tienen los mayores niveles de consumo y no forman parte de ninguna de las categorías que establece este proyecto para considerar su situación de vulnerabilidad económica van a pagar el cuadro tarifario pleno. Otro tema que también tiene similitudes con el proyecto que es ley de zonas frías, ¿no? Crea un fondo fiduciario para financiar los subsidios del consumo de energía eléctrica de la zona cálida del norte
norte argentino, ¿no? Porque esta es otra de las grandes discusiones, más en un escenario como este, en donde uno de los temas tiene que ver con la reducción de los subsidios a las tarifas eléctricas, los subsidios públicos al consumo eléctrico. Bueno, ahí es donde surge la pregunta de decir, bueno, ¿cómo financiar este régimen especial de tarifa diferenciada, más cuando son las distribuidoras eléctricas las que ponen el grito en el cielo en este contexto, en una situación incómoda, porque por una parte ponen el grito en el cielo para tratar de evitar este tipo de beneficios, pero después tienen serias dificultades para comunicar o afrontar las quejas referidas al incremento de las tarifas y la contraprestación del servicio, ¿no? Y además también con todo el discurso que tiene hoy el oficialismo respecto al gasoducto Néstor Kirchner, que no solamente tiene que ver con la provisión de gas para la Argentina o la posibilidad de exportar, sino que para el suministro eléctrico se utiliza el gas en Argentina. Es la matriz principalmente, es a partir del gas, más allá que hay todo un modelo de reconversión energética para cambiar hacia una matriz de menor impacto ambiental. Entonces, con el desarrollo del gasoducto, si el gasoducto ya llegó a Saliqueló, después va a Córdoba, bueno, por ahí también ese desarrollo de Vaca Muerta permite un impacto diferente o diferencial en esta tarifa también. Bueno, hay una pieza que surge ahí que tiene que ver con el viaje del presidente Alberto Fernández a Brasil, que fue una visita de Estado que concretó a Brasilia. Todo esto en el marco de lo que fue, lo que hablábamos hace un ratito antes de esta placa, el acto en Aeroparque protagonizado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y por el ministro de Economía Sergio Massa. Bueno, mientras estaba sucediendo ese acto en el Aeroparque Jorge Newbery, el presidente Alberto Fernández ya transitaba el segundo tramo de la visita oficial de Estado por los 200 años de la relación bilateral entre Argentina y Brasil. Y ahí uno de los temas gira en torno al acuerdo que hay para obtener el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil para los tubos sin costura que van a permitir la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner desde la localidad bonaerense de Saliqueló hasta Río Grande do Sul en Brasil, ¿no? Ahí esa es otra de las piezas que tienen que ver. En lo referido al tema energético, bueno, también hay un acuerdo para el financiamiento de la importación de energía eléctrica de Brasil a la Argentina también. Recuerdo que la última vez que vino Agustín Rossi planteó que se había interconectado también Bolivia. Entonces eso hacía que el excedente del consumo de energía que hay en todo el interconectado nacional con países como Paraguay, Brasil, Uruguay y ahora también Bolivia, permiten compensar las tarifas y los suministros. Eso hace que se abaraten los costos para la industria, sobre todo, que es la que mayor demanda tiene, más allá que nosotros lo vemos también en nuestra tarifa doméstica. Acá el impacto más brutal es sobre el valor de los bienes, en definitiva, porque se traslada directamente. Si podés bajar el impacto impositivo de los del consumo eléctrico, con mejorar la eficiencia en ese sentido, bueno, se puede abaratar un poco los costos. Y se da en este contexto en donde, bueno, baja la inflación mínimamente. Y sucede en un momento en donde la Argentina se encamina a dar vuelta la ecuación energética y transformarse en un exportador de energía, ¿no? Este no es un tema menor. Dios te oiga. Uno de los elementos troncales tiene que ver con finalmente la conclusión de la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner. Hablábamos de Saliqueló, sale del yacimiento de Vaca Muerta y es precisamente uno de los ejes de las expectativas en torno a la autonomía energética argentina y la capacidad de exportar posiblemente a partir del año que viene. Volvemos al otro punto de este proyecto presentado por diputados radicales y macristas para crear este régimen de zona cálida para el norte grande argentino. La gran pregunta, ¿cómo se va a financiar? Bueno, hablábamos que este proyecto plantea la creación de un fondo especial. Bueno, este fondo va a estar constituido con lo obtenido por el cobro de un recargo del 3% sobre el precio final de la energía eléctrica en aquellas zonas no abarcadas por este proyecto y por el presupuesto general. El recargo tarifario va a ser abonado únicamente en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Es decir, que las provincias que no están abarcadas por este proyecto de zonas cálidas, bueno, precisamente son las que van a pagar un recargo del 3% para financiar este fondo que permite garantizar una diferenciación tarifaria
en las provincias del norte argentino, 10 provincias del norte argentino que afrontan un incremento del consumo eléctrico por el impacto del calor. Este es el tema. ¿Cuál es la idea? Que este proyecto tenga un plazo de vigencia de 10 años, de una década, y solo pueda ser prorrogado por única vez por el Poder Ejecutivo por un periodo de 2 años. ¿Y por qué razón, en definitiva? ¿Para que después las tarifas no tengan un impacto tan diferencial? ¿O para mejorar la calidad de vida de las personas, entonces no les impacte tan negativamente? Interpreto que manda que forma parte de la negociación para poder garantizar de que pueda avanzar y que no quede en el tintero de los buenos deseos. Pero esto tiene un impacto dentro de las empresas que producen, digamos, que distribuyen la energía, digo, porque eso lo va a compensar seguramente el Estado. Hay discusiones con respecto al tema de eternizar ese fondo de recargos federales que lo que busca es equilibrar la otra parte de las provincias que están afectadas por las zonas cálidas, ¿no? Yo creo que parte de esta experiencia, en el caso de que logres llegar al recinto este año, también va a implicar que se conozca o se revise un poco cómo ha sido el funcionamiento del mecanismo para zonas frías, porque es muy parecido a este y tiene características similares. El tema, me parece a mí, en ese contexto, es precisamente con la duración y la finitud del proyecto, ¿no? Ahí vamos con algunos detalles más también para poder comprender cómo buscan equilibrar el financiamiento para las zonas cálidas en un momento en donde se pagaría este 3% en las provincias que no están afectadas por las altas temperaturas del verano. Los autores firmantes del proyecto sostienen que en las provincias del norte grande la temperatura máxima promedio entre los meses de noviembre y marzo es de 30 grados centígrados o más. Esto provoca la utilización más intensa de electrodomésticos para refrigerar ambientes y alimentos. Durante esos meses, el consumo hogareño promedio de energía eléctrica aumenta considerablemente, superando en muchos casos los 600 kilovatios hora por mes, que es considerado el consumo promedio. Es decir, que las altas temperaturas en la etapa del verano hace que incluso los usuarios residenciales con alto nivel de vulnerabilidad económica estén en el promedio de consumo general del verano. Ahí es uno de los elementos que explica por qué buscan establecer esta diferenciación tarifaria en los 5 meses que compone el verano norteño, especialmente con temperaturas que realmente superan ampliamente los 30 grados de temperatura. Vamos a la siguiente placa ya como para ir ultimando los detalles de este informe. El aumento del consumo impacta directamente en la economía de los usuarios residenciales que debe afrontar el pago de tarifas más altas en épocas de temperaturas extremas. En el año 2021, y acá está el antecedente inmediato, se sancionó la ley 27.367, que amplió el universo de beneficiarios del régimen de zonas frías en 3,1 millones de hogares. La idea es precisamente que este desarrollo se replique para esta iniciativa y que tenga un público beneficiado de usuarios residenciales similar. Buenísimo, veremos qué pasa con el proyecto, si llega finalmente al recinto. Es uno de los proyectos impulsados por la oposición, en definitiva. Exactamente. Así que veremos cómo es ese diálogo, porque recordábamos, antes se habían planteado desde una perspectiva, en su gran mayoría, de no acompañar este tipo de regímenes para las zonas calientes, que se ampliaba, ¿no? Recordemos en diciembre del 2021, en el año, sí fue en diciembre del 2021, no solamente se establecía este régimen particular, que ya era parte de la factura del gas que nosotros pagamos todos los argentinos y argentinas, con un porcentaje que va muy mínimo hacia las zonas frías, y eso fue lo que se tomó como experiencia. Bueno, veremos cómo siguen, porque los diputados hasta ahora no tienen convocada ninguna actividad esta semana, todo se va para la semana que viene. Por ahora, con la expectativa de que un nuevo mes traiga nuevos acuerdos, nuevos aires frescos, ya todos con la campaña en la cabeza, pero con la decisión política también del presidente del bloque oficialista de poder lograr por ahí, antes de las PASO, ahora ya como horizonte, una sesión y aprobar acompañantes terapéuticas, por ejemplo. Todo lo que empieza a quedar en el tintero de la idea de poder contar con algunas sesiones que finalmente con este esquema y con esta agenda hace que se postergue. Sí, queda también violencia digital dando vueltas, quedan las economías regionales y los orgánicos, temas que son accesibles, que hay acuerdo generalizado y que podrían
dar como la posibilidad de concretar algunos de estos debates, ¿no? Porque mientras tanto los diputados siguen presentando proyectos, pero no hay reuniones de comisión. Ya casi no quedan tampoco elecciones de provincia. El otro tema es ver qué va a pasar en las vacaciones de invierno, porque en general suele haber un receso invernal, más allá de que no es formalmente, que se anuncia, bueno, no se trabaja o no se va a sesionar, mejor dicho, en las 2 semanas de vacaciones de invierno. Muchas veces, bueno, eso también trae cierto parate. Y además lo central tiene que ver con la campaña, ¿no? Que venimos diciendo, donde sí movimiento va a haber siempre en el Congreso, y sobre todo lo hemos visto en estos últimos días, como decía antes Claudio, respecto a las distintas negociaciones, reuniones y encuentros que se hicieron aquí en la Cámara de Diputados, en el Senado. Así que en eso va a seguir habiendo movimiento. Y seguramente también el jefe de gabinete, el actual precandidato a vicepresidente de la Nación, Agustín Rossi, va a aprovechar un par de reuniones más para venirse un par de veces más al Senado, alguna vez más en diputados, si lo alterna 1 y 1. Bueno, julio ya es un mes corto porque coincide también el receso de acá de la Cámara o del Congreso con el receso de los tribunales y también el receso infantil de la escolaridad, para congeniar la vida familiar de los trabajadores y trabajadoras principalmente, y además armonizar la de los diputados y diputadas y senadores y senadoras, que en ese contexto están de campaña, así que mucha bola a los pibes y pibas no le darán, pero por lo menos sí los laburantes tienen que responder a las demandas de sus infancias y de sus hijes para poder, bueno, continuar con su tarea habitual. Así que, Julio, me parece difícil que Agustín Rossi se presente en la Cámara de Senadores. Después viene ya al toque las elecciones y aparte paso en Santa Fe 16 de julio. Menos todavía, porque si bien el jefe de gabinete no es candidato esta vez, va a tener una presencia muy importante seguramente en Santa Fe, ¿no? Con todos los temas de debate. No es mucho tiempo el que queda hasta las PASO, 13 de agosto, la verdad es que... Y ahí son 2 semanas de agosto y 2 semanas de julio. Porque la mitad es un feriado, así que un mes. En un mes no creo que pueda venir en términos un mes y medio, concretos. Porque las 2 semanas de vacaciones de invierno la campaña no se frena. No se frena, pero bueno, no es mucho tiempo porque a diferencia de otras veces donde las candidaturas ya se definieron más claramente antes. Sí, están más perfiladas. Claro, digamos. ya venía la campaña de antes. Ahora, en el caso del oficialismo, la campaña empezó esta semana. Porque si bien la campaña de la oposición había empezado antes de los distintos sectores de oposición, me parece que la jugada del oficialismo trastocó un poco las direccionalidades de esas campañas, ¿no? Era más fácil pegarle a Guado de Pedro que pegarle a Massa en términos de continuidad, tanto para el discurso interno del oficialismo, de la militancia, que como veníamos diciendo está un poco angustiada todavía o resentida o tocada o descolocada con la resolución de su fórmula, como también ante la sociedad, ¿no? Massa es un personaje diferente a Guado de Pedro y a Mansur en términos de discursividad pública también, ¿no? Así que ahí hay una clave que me parece se va a empezar a transitar. No sé qué escenario van a usar acá. Me parece que nadie va a querer estar acá en la Cámara de Diputados. Claro, además, pienso lo mismo. Pero entiendo que este desafío comunicacional para el oficialismo también explica que la campaña ya haya arrancado ayer, me parece a mí. Empezó el sábado. Empezó el sábado en parte y este lunes, bueno, 2 actos, no solamente uno. Bueno, te cuento que ya está la agenda del precandidato a presidente del Frente de Todos, y tiene a las 10 reunión de gabinete en Unión por la Patria. Unión por la Patria. Unión por la Patria, perdón. Después tiene los datos económicos, después reuniones sobre financiamiento, después en La Pampa, Entre Ríos, con la FIP, con la aduana. Me parece que hay mucha campaña. Claro, y también hay que decir que muchas de las actividades que va a tener Massa van a estar complementándose, lo que tiene que ver con la gestión propiamente dicha y la campaña. Obviamente va a haber un entrecruzamiento más todavía de lo que había hasta ahora, ¿no? Sí. Donde Massa siempre tiene una impronta de mediatizar los anuncios, de todo su trabajo, digamos, en la cartera de Economía, viene acompañada de permanente comunicación sobre esa acción
donde se lo muestra siempre activo, reuniéndose. La hiperactividad en la contacto. gestión. Ahora queda saber, bueno, el otro tema, que es uno de los costados que más incógnitas genera en este momento. ¿Cómo va a ser la negociación con el Fondo Monetario Internacional? Decía que ahora el 30 de junio lo iba a tener Exactamente, resuelto. nos encontramos con un gabinete económico que ya este lunes ha empezado a buscar dar señales también discursivas de que eso estaría camino a resolverse, pero indudablemente esto forma parte del contorno más delicado de la apuesta de Unión por la Patria en la candidatura de Sergio Massa, que tiene que ver con las riendas del Palacio de Hacienda y con el ritmo que implica poder seguir la marcha de la economía en la medida que se acorte la cuenta regresiva para las PASO del 13 de agosto. Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Por lo pronto a ustedes dos les agradezco. Claudio Mardone estuvo el jueves, Gaby Vulcano el viernes. Nos encontramos nuevamente. Ustedes los dejamos aquí con la continuidad de DTV. Volvemos a encontrarnos mañana a las 19 con otra edición de Tercera Edición. Chau.